Bueno, entonces, les damos la bienvenida, siendo la quinta semana de clases, el día martes 16 de junio del 2020. Se ha planificado para el día de hoy realizar una parte introductoria a lo que se refiere a los PLCs de la gama S7 de la familia 1200 y 1500 de lo que se refiere a esta empresa Siemens. ¿Sí? Muy similar a lo que hemos venido viendo a la familia de los S7-200, la particularidad es de que es bastante amigable, ¿sí? Más que todo está bastante difundido a nivel industrial en los diferentes niveles, que puede ser un nivel tanto comercial como industrial, tanto en las diferentes áreas de las diferentes industrias, ¿no? Sí, como gamas, como vamos a ver en este caso los compactos, que son los 1200, como los modulares que veremos en la familia de los 1500. Ya se ha avanzado un poco el terreno que corresponde a la funcionalidad de este tipo de controladores basados, basados en plataformas que nos permiten realizar simulaciones, basados en plataformas que nos permiten realizar o integraciones, por ejemplo, de sistemas de comunicación. Hay una gran versatilidad que también permite comunicarnos, sobre todo con plataformas de carácter o de protocolos abiertos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a este se le conoce como el PLC S7-1200. Vamos a ver en forma rápida, en forma general, los diferentes componentes, características del elemento, ¿sí? Y luego vamos a incluirnos netamente en las características técnicas de este tipo de controlador. Su funcionalidad, las grandes ventajas que existe, los direccionamientos, las funciones que compete a cada uno de la manera de poder realizar los programas, los lenguajes de programación, ¿sí? Veremos las pantallas, lo que corresponde, por ejemplo, a la interfaz hombre-máquina. Hablaremos un poco también acerca de lo que se refiere, bueno, no el día de hoy exclusivamente, ¿no? Sí, hablaremos un poco de cómo es la teoría de comunicaciones, la forma como existen los simuladores como para poderle aprovechar también esa bondad de funcionalidad que puede ser en línea o fuera de línea, ¿sí? Los nuevos simuladores que existen en el mercado que han hecho que sobre todo se fortalezca y la tendencia sea la aplicabilidad de lo que son los S7500. ¿De acuerdo? Sí, entonces vamos a comenzar con una parte introductoria de lo que son los S7200. Algo también característico, por favor, no se olviden en ayudarnos poniendo la palabra presente como para tener validez de lo que, de la asistencia de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se muestra la presentación de un tipo de controlador. ¿Sí? Algo que siempre me gusta detallar en los tipos de controladores. ¿Sí? Hoy que básicamente nos centramos a unas dos o tres marcas, hace aproximadamente unos 5 años teníamos la posibilidad de poder manipular varios controladores. Es medio especial el tema, ¿no? Que se supone que hoy la tecnología sigue avanzando y deberíamos cubrir más marcas, más tipos de controladores. Pero resulta ser que hoy nos estamos más bien definiendo, por eso es que le dejamos básicamente a lo que es la primera unidad, a ver una teoría, sobre todo de programación secuencial. Es decir, que me permita poder manejar varios de los simuladores que hoy existen, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ayer que estaba haciendo una pequeña revisión de lo que es el Cadecimu, que ahora ya integras lo que son los logos, de lo que son los Siemens. Hay varios software en lo que se refiere a la parte robótica, ¿sí? En lo que se refiere a los MPS, los sistemas flexibles que se emplean mucho en diferentes líneas o marcas, ¿sí? Se puede hablar que, por ejemplo, varias líneas de producción, varios equipos de diferentes procedencias, cuando los equipos tienen una gran fortaleza en lo que es un sistema de comunicación, se pueden dar el lujo de generar exigencias. ¿Sí? Por ejemplo, les comento, dentro de las grandes empresas a nivel mundial de generación, ¿sí? De generación alterna, llamemos así, sobre todo para ventas de tipo de energía, para hacer correcciones de factor de potencia, como es la empresa Barcila. ¿Sí? No sé si alguien ha escuchado, de pronto no han escuchado. Este tipo de empresa, ¿sí? Tienen grupos de generación, ¿sí? Tanto para la generación de energía eléctrica, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, motores de combustión, para la utilización en generación, motores de combustión, para el sistema de bombeo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué se va? Sí, con nombre y apellido, esa y varias empresas. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos pueden generar una exigencia del tipo de controladores.
De acuerdo a la familiaridad o cómo ha ido evolucionando las diferentes industrias, ¿sí? Se han ido familiarizando también con los tipos de controladores. Hoy que se le da bastante potencialidad y hay muchas industrias, como les comento, una de ellas es esa, en donde que solicitan los equipos, cuando se adquiere, evidentemente, que vengan con un equipo de una marca exclusiva. Por ejemplo, hay empresas, ¿no? Hay industrias en diferentes sectores de nuestro país que tienen controladores exclusivos de marcas exclusivas. Por ejemplo, viene una inyectora de plástico, ¿sí? O viene el sistema de automatización, por ejemplo, o el análisis de vibración de un Basila, de un Wakesh. ¿Qué es lo que sucede con esos? Ya vienen con controladores de marcas exclusivas. Entonces dice, yo le compro el equipo si viene con un controlador de marca Siemens. Si vienen con controladores de marca Allen Bradley, si vienen con controladores de marca Toshiba, LG, Delta, etcétera, etcétera, Goyo. Entonces, hoy se pueden dar ese lujo y la mayoría de las empresas han optado por esta línea, ¿sí? Que no es otra cosa que la actualización del sistema que hemos visto anteriormente. ¿Por qué se ha difundido y por qué la importancia que se le brinda, por ejemplo, a este tipo de controlador? Es exclusivamente por la funcionalidad, la facilidad, tanto en la capa física, es decir, tanto en la estructura o los elementos que existen y la facilidad que esto se los puede encontrar en el mercado, como es, por ejemplo, el cable UTP, ¿sí? Como es el cable STP. Es decir, para poder realizar una conectividad, ya no tenemos el problema, como yo les había puesto en una de las preguntas de la evaluación anterior. ¿Cómo se llama el cable de comunicación que existe entre el S7200 y una PC? Y les puse varias alternativas, ¿sí? Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la respuesta correcta? Es un cable PC-PPI. ¿Cuál es la característica de ese cable? No es otra cosa que un convertidor de trama que pasa de comunicación serial 232 a comunicación 485, ¿sí? Pero sigue siendo comunicación serial. ¿Por qué la importancia de la comunicación serial en 485? Porque en primer lugar permite conectividad de redes de comunicación, ¿sí? Y en segundo lugar permite de que toda la trama sea resguardada, sea protegida para que no exista problemas en el viaje o en el traslado de la comunicación. ¿De acuerdo? Pero resulta ser de que su conectividad estaba limitada al número de esclavos. En el mejor de los casos, perdón, como uno de los casos más normales de conectividad son 31 elementos, ¿sí? Sin repetidor. Dependiendo de versiones se podían conectar hasta 64, 62 elementos, 127 elementos o como es en el caso, por ejemplo, de una comunicación en RTU, lo que es Modbus, hasta 247 equipos. No más allá. Pero en cambio, este tipo de conectividad, como viene con conexión, como se le llama Profinet, ¿sí? Que no es otra cosa que la unión del Profibus con el Ethernet. Ya vamos a ver a qué se refiere exclusivamente como Profinet. Pero este tipo de cablecitos, como le vemos ahí, no es muy común para nosotros haberle visto estos terminales, miren, ¿sí? Entonces, solo de esta gráfica podemos hablar un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a empezar hablando simplemente de lo que es la conectividad. Aquí, este tipo de terminales son los RJ45, bastante diferente en forma física de lo que nosotros vemos un terminal RJ45 de un patch cord, de un pedazo de cable que nosotros utilicemos para hacer una conexión Ethernet de una red, de un intranet, de algún tipo de conectividad que necesitemos hacer con algún equipo. ¿Por qué? Porque estos son características industriales, ¿sí? En primer lugar, seguridad. No provocan chispa, ¿sí? Así sea un nivel de tensión pequeñito, no hay un diferencial de tensión que pueda generar, por ejemplo, la presencia de explosión o de llama, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tienen o brindan ese tipo de protección. El tipo de color también no es un cable común y corriente como el UTP, es un cable que se le llama el STP. Ese es el famoso cable que es el UTP, ustedes saben que es el Unshield Twist Pair. ¿Qué significa? Es un cable entorchado que viene por pares, pero no está apantallado. En cambio, ¿qué es lo que pasa a nivel industrial? Ya le utilizamos ese tipo de cable apantallado. ¿En qué consiste? Este es el STP, ¿sí? Este es el Shield Twist Pair. ¿Qué significa? Es un cable entorchado o vienen en forma de pares entorchados, pero la característica es que tiene una malla de protección, tiene una cubierta de protección. Y evidentemente el terminal. Pero todo esto viene y garantiza conectividad, garantiza para poder trabajar en áreas, por ejemplo, X, a pruebas de explosión y sobre todo, como es un área netamente industrial expuesta
a ruido, expuesta a variaciones de radiofrecuencia, señales electromagnéticas, que va a alterar la señal o el viaje de la trama se va a ver alterada. ¿De acuerdo? Entonces, este es un controlador. Como les comentaba, yo siempre trato de involucrarles a los estudiantes muchas veces, no intentando vender la idea, sino simplemente como una manera de poder identificar, por ejemplo, un controlador únicamente viendo su formita, viendo su coloración. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el color característico? Como le vemos ahí, es un color medio gris, ¿sí? Es un color bastante, ¿qué sería? Discreto, ¿no? ¿Sí? Bastante, un poquito más clarito a los PLCs de la gama de los DC7-200, ¿sí? Entonces, de pronto es un color característico que ellos han adoptado, muy similar, por ejemplo, y tiene una coloración bastante similar a lo que son la familia de los Twido, pero los Twido son más negritos. Entonces, estos son también parecidos a a los Ondron, ¿sí? Que también son de descendencia alemana, ¿no? Este tipo de controlador, ¿sí? Así como le vemos de forma tan, ¿qué sería? Tan directa, ¿sí? Tiene una particularidad de conectividad. Los elementos que se encuentran ubicados en el lado derecho de este dispositivo son elementos exclusivamente de ampliación. Son módulos de ampliación. ¿Qué pondremos aquí? Módulos de ampliación para señales discretas, analógicas o señales dedicadas. Este es bien ordenadito, este tipo de controlador. En el lado izquierdo, ¿sí? Ahí existen unas tapitas que me van a permitir generar conectividad para todos los módulos que vamos a conectar de sistemas de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, yo le ubico el controlador de manera directa y todos los elementos en forma física. Es más, la virtualización de estos equipos que le vamos a hacer en la plataforma, en el soporte de software, que es el TIA Portal, también vamos a cargar los elementos y vamos a ver si es un módulo de ampliación, se conectará en el lado derecho. Su conectividad se generará o se ubicará en el lado derecho del controlador principal. Y los módulos de comunicación automáticamente se ubican en el lado izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué plataforma nos vamos a utilizar para poder realizar este tipo de programación? Va a ser el TIA Portal. ¿Sí? Entonces, el TIA es una herramienta que tiene un soporte que cubre sobre todo las tres partes de la pirámide de automatización. Es decir, la conectividad de todo lo que son los IOs. ¿Sí? Yo puedo generarme una red propia. Bueno, eso hablaremos luego. Puedo realizar conectividad, por ejemplo, de los IOs, sensores y actuadores. ¿Sí? Subimos al segundo nivel en donde que es la capa o se le conoce también, por ejemplo, el área de cédula. ¿Sí? De célula, perdón. Entonces, en esa área vamos a ocupar todo lo que son los controladores, también llamados dispositivos de campo. Y luego tenemos el área de oficina, que es una etapa del sistema SCADA, de un sistema supervisorio, control y adquisición de datos. ¿Sí? En esta área, aparte de adquirir los datos, podemos montar sistemas de comunicación. Entonces, eso le hace que esta herramienta sea muy útil. Ya le vamos a ver que es bastante manejable, ¿sí? La característica básicamente es que viene por la cantidad de toolbooks, por la cantidad de herramientas que vienen incluidas ahí, ¿sí? Por la cantidad de módulos que están embebidos en una sola herramienta, le hace evidentemente que requiera bastante recurso computacional, ¿sí? Y muchas de las veces genera demora, ¿sí? En poder únicamente cargar o abrirse. Como ya se van a dar cuenta, luego las personas que ya lo instalaron o ya han venido manejando, sí, me pueden dar la razón, que en realidad es una herramienta bastante fuerte, es por su potencialidad, por la cantidad de herramientas que esto me permite generar comunicación, que me permite realizar programación y sobre todo ahora que le vamos a sacar provecho es a la etapa de simulación. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Eso como la primera característica. Ahora vamos a ver, por ejemplo, varias de las ventajas de este tipo de módulos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Dice, evite el uso de largas cadenas de sistemas electromecánicos. Entonces, ¿eso qué es lo que pasa? No, esto no es solo para este tipo de controladores, son para todos los controladores. Sí, el uso de esto se generó exclusivamente, ¿sí? La historia, bueno, llamémoslo así como historia, desde el año aproximadamente 1974, 76, en donde que fue la industria General Motors, en donde que se comenzó a generar, a ver la necesidad de la gran cantidad de cables que existía, sobre todo en el sistema automotriz. ¿Qué es lo que intentaron ver? Es de que todo ese cableado que existía se intente, por ejemplo, fundamentar o tratar de enviar ese tipo
de datos de los diferentes sensores y actuadores, ¿sí? A una unidad central, a lo que se le conoce como el SU o la unidad de control electrónico. ¿Cuál es la característica de eso? Es de que tengamos centralizado, ¿sí? Todo lo que son entradas, todo un algoritmo para hacer como se le conoce el ALU, ¿no es cierto? O la unidad aritmética lógica, para poder realizar las diferentes operaciones con la sumatoria de memorias, con las diferentes actividades que pueda generar, por ejemplo, en forma lógica y en forma algebraica, ¿sí? Forme parte de lo que es un procesador, ¿sí? Y finalmente eso genere salidas. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que se fundamentó? En poder sustituir la cantidad de elementos como temporizadores, como un montón de dispositivos, ¿no? ¿Sí? Como relés, relés auxiliares, desde luego, porque la parte de potencia, eso no lo vamos a poder evitar. Todo eso se centraliza en un dispositivo. Como dice aquí, tiempos de respuesta rápidos. Ya vamos a ver, dependiendo de los tipos de controladores, como incluso hicimos en el detalle, en la explicación del 200, del 1200, tiene el mismo comportamiento, ya que su actuación va a estar en el orden de los microsegundos hasta los milisegundos. ¿Sí? Ya vamos a ver que en forma general, la mayoría de los CPUs, como tienen bajo el mismo procesador, básicamente van a ser en el orden de los microsegundos todos los tipos de CPUs que estén dentro de este tipo de familia. Gran variedad de configuraciones, esa es otra característica. Aquí ya le vamos a ver que es mucho más ordenada la información que se maneja, mucho más clasificada la información, ¿sí? E incluso, por ejemplo, para poder generar una base de datos, generar una función especial, ¿sí? Generar, por ejemplo, un bloque de organización, es mucho más específico. Ya no es únicamente como las tres tareas que hacía en el 200, que únicamente era el programa principal, ¿sí? El área, por ejemplo, de interrupciones y el área de las subrutinas. En cambio, aquí ya se pueden generar con 4 modulitos, con 4 bloques de información, y ya podemos realizar varias y muchas cantidades de información para poderlas manipular de manera adecuada en la programación que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Los programas, como ven, repito, estos son los básicos, ¿sí? Los que se muestran ahí, los que se han venido manejando, se han venido manipulando, como es, y hemos visto en los otros programas también, como es el ladder, también maneja el ladder, la de COP, por eso es de que aquí básicamente es un viaje mucho más con conocimiento de causa y mucho más rápido como para poder relacionar de lo que algo que ya vinimos manejando. Lo que es el COP, llamado también en otros programas como el programa escalera o el programa ladder, ¿sí? El FUP, que son manejo de funciones con puertas lógicas, y el AWL, que también se le llama el SCL. ¿Sí? Haremos unos 2 programitas como para poder interpretar este tipo de aplicación, porque dentro de los lenguajes de programación, sobre todo cuando vayamos a realizar la utilización de un FC, vamos a utilizar exclusivamente, por ejemplo, seleccionar un lenguaje de programación que va a ser el SCL. Por ejemplo, manejando estructuras, de lo que se refiere a manejar, por ejemplo, un if, sí, un while, un next, de tal manera que podamos entender cómo más o menos también se podría programar dentro de ese nivel. ¿De acuerdo? Aquí le vemos, por ejemplo, de lo que se refiere a este tipo de controlador, ¿sí? Que el detalle, miren, aquí está el detalle de lo que se refiere básicamente un manejo común y corriente para un controlador. ¿Sí? Aquí le vemos, por ejemplo, esto, ¿sí? Para las personas que ya han tenido la oportunidad de poder manipular otro tipo de herramientas. Esto puede ser muy similar a lo que se manejaba o se maneja hasta hoy, valga la redundancia, en sistemas neumáticos, por ejemplo, la utilización del Automation Studio. Sí, por ejemplo, para las personas que de pronto manejaron o simularon algún programa que se les mandó utilizando el Graphics Studio, uno de los software, este software está exclusivamente para Graphics, pero también hay un software que es de la misma familia que se le llama el Automation Studio. Ese se utilizaba antes del Fluid Sim, ¿sí? Entonces resulta ser que el Fluid Sim está dedicado para Festo, mientras que el Automation está dedicado para herramientas de forma general. Ahí existe una partecita en donde que organiza su información dedicado a programación en ladder. Esta es, por ejemplo, una de las herramientas que me permite generar comunicación. Entonces, como existen otras plataformas, otras herramientas, también me permiten anexar al PLC. ¿Sí? Como nosotros, por ejemplo,
tenemos este tipo de programación. Según lo que yo estaba revisando, sí, una información bastante interesante, incluso para poder realizar, pensaba realizar una pequeña tareita utilizando el Cadecimu, sí, que me pareció muy simpático, muy bonito, pero es necesario entender los lineamientos y sobre todo los direccionamientos del TIA Portal, como para podernos abrir un ratito y simplemente comprobar, sobre todo a mí me interesaría hacer una práctica de eso, en realizar lo que es conectividad, es decir, realizar la diagramación física tanto de entradas como de salidas, ¿sí? Entonces, tiene una particularidad ahí que uno puede programar. Primero, la conectividad física, que es importante ver cómo se puede conectar, como ya vamos a ver aquí al final de esta presentación, el detalle que necesitamos, cómo poder conectar la fuente de alimentación, cómo realizar la conexión, sobre todo en las entradas que necesitamos 24 voltios o en las salidas que nos deja a libre disposición para poder conectar a corriente continua, a corriente alterna, que puede ser en continua los niveles de tensión que se consideren, porque la única característica fundamental es que en la salida se controla en los relés. Si son de salida a relés, los relés máximos soportan 2 amperios. Y si son de salida a transistor, tendríamos que ver las características de los de transistor. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Que nosotros le podemos generar conectividad. Ustedes saben que un contacto seco permite que se pueda conectar a diferentes niveles de tensión. Sí, puede ser alterna o a continua. Entonces, eso nos va a ayudar y nos va a garantizar, por ejemplo, el pequeño ensayo que vamos a hacer, porque normalmente en laboratorio tenemos la posibilidad de utilizar los equipos, tenemos pulsantes, electroválvulas, un montón de dispositivos de arranques en los laboratorios de control industrial, como para poder ensayar. Pero aquí como no tenemos, vamos a generar varios arranques que yo acostumbro a enviarles en la primera parte cuando se maneja el Siemens, el S7 2200, vamos a generar arranques. Pero este tipo de arranques para poder ver y garantizar, no únicamente representándoles en los HMI, utilizando las pantallas con el software, con el WinCC, el BASIC, y luego veremos en la parte del SCADA manejando el PC System. Le vamos a utilizar también este famoso K-décimo que les digo porque les di bien interesante para poder lo que es hacer arranques, arranques de los motores. Y abajo se nos muestra una pantallita, así un pantallazo rápido de lo que es el TIA Portal. ¿De acuerdo? Entonces, cambiémonos un poquito para ver el siguiente detalle. Ahí está, de igual forma, ¿no? Estas capturas fueron básicamente del manual principal. Ahí están las partes que forman un controlador. Sí, entonces aquí se ha puesto en forma física este controlador, ¿cómo en realidad está? Si nos damos cuenta, tiene aquí 3 lamparitas. Sí, es también una particularidad que le podemos ver cuando utilicemos el PLC SIM. Puede ser el básico o como también puede ser el Advanced. De igual manera, por ejemplo, en los otros simuladores he visto que cuando se activa o se utiliza el SIMATIC, en este caso de los 1200, siempre enfocan o apuntan a la visualización de las lamparitas. Dice, si está activo el room, entonces aquí le vamos a ver que se active la lamparita del room o stop, en el caso de que se nos genere un error, ¿sí? O en el caso, por ejemplo, como nos dice, hay un main, ¿sí? Entonces, esas lamparitas me va a indicar algún error, algún tipo de conectividad que se esté generando, algún tipo de un código como para poder identificar qué es lo que le está ocurriendo. Lo mismo sucede, sí, como ya vamos a ver en la presentación ya más formal de lo que representa el manejo de la plataforma, perdón, de este tipo de controlador, ahí nos va a indicar que se van a generar varios errores cuando nosotros realizamos, sobre todo en la utilización de funciones. Y ese tipo de errores muchas veces le dejamos pasar por alto. Pero hoy vamos a identificar, porque ese tipo de errores, ¿sí? Tienen una particularidad, que esos errores se generan normalmente en un código en hexadecimal. Entonces, hoy manejando de una manera un poquito más detallada lo que es el manual, yo puedo identificar el error que se me esté generando para poder comparar y evidentemente generar una solución. ¿Qué, por ejemplo, puede ser ese tipo de solución? Lo que se le conoce normalmente en la parte técnica como un troubleshooting. Es decir, saber el inconveniente, el problema que existe y qué es lo que yo debo hacer. Entonces, estos poquitos de aquí, ¿sí? Van a ser nuestro check de diagnóstico, ¿sí? Si le comparamos con un vehículo, va a ser nuestro check engine, ¿no es cierto? Que nos indique algo está ocurriendo. Y si ya le manejamos una función en el interior de algún programa que genera un código, le buscaremos ese código para verle de forma técnica qué es lo que le está ocurriendo, cuál puede ser su posible error.
¿De acuerdo? Luego vemos el 4. Me indica ahí las entradas. ¿Sí? Eso hay que tener algo muy exclusivo, verán. Resulta ser que este tipo de controlador, si nosotros le vemos las entradas, están por la parte superior. ¿Cómo se les conoce a las entradas? Se les conoce de manera física como DI, ¿sí? Como DI, Digital Input. De manera lógica, ¿cómo le vamos a comparar? Simplemente con el I, similar a los S7200. Y dependiendo del número de bits de entrada, se va a manejar. Empezamos con el byte 0 y le vamos desplazando. Por ejemplo, este tipo de CPU, como les muestra aquí, es un tipo de CPU que es el 1211C. Vamos a contar cuántas entradas tiene. Si le vemos ahí, el despliegue de las entradas me indica que tiene la punto 0, punto 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente tiene 6 entradas físicas. Sí, tiene 6 entradas físicas. Entonces, la primera interfaz gráfica que existe, ¿sí? O el primer sistema de interfaz que existe entre el mismo proceso y la persona es esta lamparita de visualización. Este es un interfaz bastante sencillito, pero que nos ayuda a interpretar qué es lo que está ocurriendo, para saber si mi programa se está ejecutando o no. Sí, como cuando hicimos desde el 200, le pasamos al simulador desde la programación del SteepWin, le pasamos al simulador del S7200. Sí, entonces algunas personas yo veía que explicaban, sí, decía, levanto el interruptor de la primera entrada y me está indicando este detalle. ¿De acuerdo? Y se dieron cuenta de que la interpretación o los pulsantes de las entradas tenían una ubicación, ¿sí? Bastante similar a las que se muestran aquí. En la parte superior, entradas. En la parte inferior, salidas. Este tipo de controlador, dice, tiene 6 entradas, 4 salidas digitales. ¿Sí? Algo característico, por ejemplo, de este tipo de controlador, ¿sí? Aquí no me está indicando nada, ¿no? Pero muchos de los PLCs, hoy en la actualidad, de esta familia de los 1200, tienen entradas físicas análogas. Por lo general tienen 2 entradas normalmente a voltaje, es decir, de 0 a 10 voltios. Con eso también es una de las, ¿qué sería? De las ventajas, de las bondades de este tipo de controladores, a diferencia de los de la gama anterior, de los 200, que solo poseían el módulo principal, solo entradas físicas. Pero había una serie, eso me olvidé de comentarles en el caso anterior, de la familia de los CPU 216. Había una familia, una serie que vino, era como una serie limitada, llamemos así, que se llamaban los S7200XP, perdón, S7200, CPU 216XP. ¿Cuál era la característica de esos? Que venían incluidos 2 módulos de entradas analógicas. Esa era la diferencia. Aparte que venía incluido un módulo de comunicación serial adicional al normal, es decir, que venían 2 módulos de comunicación serial, ¿sí? Básicamente lo que se incluía eran 2 entradas analógicas, pero eran muy delicaditas esas entradas. Bueno, entonces todas las entradas en realidad analógicas hay que tenerles el cuidado respectivo, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Nos indica el tipo de CPU, como le está apuntando, es un 1211C, AC de CRL. Con respecto a las características del tipo de CPU, ya vamos a ver internamente, en forma más detallada, más prolija, de lo que va a consistir este tipo de CPU. Pero aquí aprovechando, ¿no? Aprovechando de lo que nos muestra aquí las características de este controlador, es muy particular entender y rápidamente todo mundo ya se ubica solo con el tipo de CPU. Ya sabemos, por ejemplo, cuántas entradas y salidas tenemos, que necesitamos un datasheet, necesitamos un manual de instrucciones. Muchos controladores tienen una característica, por ejemplo, de la familia Mitsubishi. Todos los FX0, FX1, FX2. Esos tipos de PLCs, por ejemplo, no le viene, por ejemplo, como me dice ahí un 1211. ¿Qué es lo que viene, por ejemplo? Ahí, ¿cómo hubiese sido ese PLC? Se hubiese llamado Mitsubishi FX064. ¿A qué hace referencia el primer número? El numerador de la fracción. Me indica el número de entradas, que se refiere aquí a 6 entradas. Y el denominador me representa el número de salidas. Por lo tanto, ese tipo de marcas, hay muchas marcas, ¿cómo es la manera de designar? ¿Sí? Le indica la familia la primera, como en este caso, ¿cuál es la familia? 1200. Y luego ya viene dedicado o específico el direccionamiento, por ejemplo, para saber características exclusivas del controlador. Cuando me habla, por ejemplo, de una fracción y le veo ahí, dice un 1416, me está indicando 14 entradas, 16 salidas. Muchas marcas vienen así su designación.
Hoy, cuando vienen detalles mucho más específicos, simplemente vienen como un detalle como se muestra aquí. Dice, este es un PLC S7200. ¿Qué características es un CPU 1211C? Y tiene algo especial que me dice un AC/DC relé. Sí, bueno, esto yo sé que varias personas conocen, pero no está mal por informarles a qué se refiere este detalle, ¿no? El primer grupo de letras donde que se encuentra el punterito bajo de estas letras, me está indicando el nivel de tensión, ¿sí? El nivel de señal de voltaje que necesita alimentarse este PLC. Entonces, este PLC se alimenta con corriente alterna. ¿Sí? Las letras que se encuentran en la parte intermedia, el DC, ¿sí? Me están indicando el nivel de tensión o cómo se alimentan las entradas. ¿Sí? Todas las entradas, todos los digital input, cómo se van a alimentar. En este caso me indica que son alimentación a DC. Si le ven una particularidad que tienen los PLCs, es de que este tipo de familia, los 1200, se alimentan con 24 voltios. Todos se alimentan con 24 voltios. Ya vamos a ver. En el caso, por ejemplo, que tenga la señal que venga de un sensor, ¿sí? Ahora, ustedes saben de que, ¿qué son las entradas? Básicamente, si son entradas discretas, provienen de un contacto, de un inicio de carrera, de un final de carrera, de un elemento de confirmación de un proceso, pero también puede venir de un sensor. Y ese sensor, por ejemplo, normalmente pueden venir a 2 hilos los sensores, pueden venir a 3 hilos, a 4 hilos, como ya les capturé unas pantallitas para poder definir ahí. Entonces, por ejemplo, ahí tengo que ver el tipo de sensor, qué tipo de conectividad tiene. O sea, hablemos del acondicionador de señal, qué tipo de elemento, qué tipo de elemento, por ejemplo, que puede ser como medio de aislamiento, o muchas de las veces, por ejemplo, como eh, un convertidor, ¿no? Un convertidor o un multiplicador de ganancia, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos los transistores que tienen una ganancia específica. Entonces, a eso se refiere la conectividad, de lo que se refiere si pueden ser sensores que vengan a NPN o vienen en conectividad PNP. Entonces, ya les vamos a explicar esa partecita. Y finalmente, la tercera leyenda. Me viene aquí, me indica a relé, mire, me dice RLY, ¿sí? Entonces, ¿qué ha sido más o menos resumido esto? La primera, las primeras letritas es el nivel o el nivel de, no el nivel de tensión, sería el tipo de voltaje con el que se va a alimentar la CPU, corriente alterna aquí. Luego, el voltaje que se necesita para las entradas. Y finalmente, cómo están las salidas. Este relé ha sido, perdón, este PLC ha sido con salida a relé. Entonces, por lo tanto, de igual manera, en su salida tiene características de un relé, de un micro relé electromecánico, que nosotros internamente le vamos a activar a la bobina y esa bobina lo que va a provocar es simplemente una salida, un contactito se va a abrir o se va a cerrar. Cuando yo provoco, se me active el Q00, ¿qué es lo que va a provocar? Internamente dentro del PLC se va a activar un relé electromecánico. Y este relé, ustedes saben que tienen contactos abiertos y cerrados. Entonces, lo que sucede es de que activando la bobina del micro relé interno del PLC va a provocar que se active un contactito nada más, un contacto seco. Eso siempre y cuando su salida sea a relé. Hay otros PLCs como los que vamos a manejar y los que nos vamos a encontrar, ¿sí? Podemos hasta simular, desde luego, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, utilizaremos, por ejemplo, hay PLCs, los comunes y corrientes también, por ejemplo, de los que tenemos en el laboratorio, son de características. El CPU, por ejemplo, puede ser un 1214C. Pero ¿cuál es la característica, por ejemplo? La leyenda dice DC, DC, DC. ¿Sí? ¿Qué significa un DC, DC, DC? Significa de que, en primer lugar, se alimenta con 24 voltios de corriente continua. Las entradas, los digital input, son de corriente continua. Y el tercero, en vez de que sea relé, ahora es DC. Significa que tienen salida transistor. Normalmente, ¿cómo seleccionamos? Desde luego, es muy obvio de que un PLC seleccionaremos en función del nivel de tensión que tengamos. Si yo tengo a disponibilidad corriente alterna, perfecto. Directamente le vamos a poner un AC, ¿sí? De alimentación AC. Si yo no dispongo de corriente continua, supongamos, estamos en un grupo electrógeno, estamos en un dispositivo, por ejemplo, de un generador de emergencia, estamos en un manejo de UPS, de unidad de poder secundario, estamos utilizando netamente de su fuente de energía principal, sea corriente continua. Entonces, evidentemente, ¿qué será para nosotros prioritario? Será la selección
de un dispositivo que se alimente con corriente continua. Sí, en el caso de que tengamos de corriente continua, pero resulta ser de que nuestra fuente primaria, la que nosotros tenemos a disposición, es corriente alterna, es obvio que necesitaremos básicamente un convertidor, ¿no es cierto? Las famosas fuentes, ¿sí? E incluso normalmente hasta la misma empresa Siemens, ¿sí? Lo que hace es selecciona o han diseñado fuentes. Fuentes, por ejemplo, que me permiten poder realizar conectividad, sobre todo a los PLCs. Y muchas veces los mismos fabricantes recomiendan, por ejemplo, que se seleccione PLCs de características DC, DC, DC. Al decir, pero dicen que vamos a utilizar un PLC de características DC, sí, únicamente cuando no tenga a disposición corriente alterna. Pero en mi laboratorio sí tengo. En una empresa existe, pero ¿por qué le hemos puesto DC, DC, DC? Básicamente es por la confiabilidad, por la calidad de servicio eléctrico. Muchas veces en una industria generan variaciones de tensión, ¿sí? Y esas variaciones de tensión, ¿qué es lo que van a provocar, por ejemplo? Alteraciones, por ejemplo, del THD, ¿no es cierto? Ustedes saben de que se van generando distorsión armónica cuando existen elementos conversores, ¿sí? Que se pueden generar en la señal de corriente o en la señal de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? Básicamente a tener una fuente exclusiva. Entonces, los señores de esta empresa venden exclusivamente fuentes que se les llaman las stock. Así se llama, es la marca, bueno, la marca es Siemens, pero llamemos así, cómo se les conoce y el nombre de este dispositivo, sí, es stop. ¿Qué son? Fuentes de corriente continua. ¿Y para qué me sirven las fuentes de corriente continua? Sobre todo para que brindar la señal, ¿no? Del voltaje de que tenemos en la red, 120 o en este caso 208, si fuese en el caso de un nivel de tensión diferente, 50, 60 Hz, pero el nivel de tensión con el que se va a obtener para alimentar a los controladores y sobre todo a las entradas, ¿sí? Es de 2, perdón, de 24 volts de corriente continua. Y hay fuentes que vienen a 5 amperios, hay fuentes que vienen a 8 amperios, a 10 amperios, dependiendo de la necesidad, pero exclusivamente las más comunes, las más utilizadas son las fuentes que son a 5 amperios, que es la que normalmente tenemos para poder alimentar, ¿qué no más? Se pueden alimentar las entradas, se pueden alimentar también como fuente de alimentación para los módulos de conectividad, los módulos de ampliación, porque esos módulos de ampliación y los módulos de comunicación, como habíamos comentado anteriormente, esos se alimentan a 24 voltios de corriente continua. Tanto los módulos de comunicación como los módulos de ampliación no se alimentan con corriente alterna. Por ahí también va la particularidad de la selección exclusiva en DC. ¿De acuerdo? Entonces, no nos vamos a olvidar, si es que existe salida a relé, significa de que internamente existe un relé electromecánico, un micro relé. Si su salida es DC, 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 me indica de que cuando me indique DC, me indique que es uno de transistor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en la familia de los 200, también existe una particularidad que me indica que es salida a transistor. Me puede indicar, en vez de indicarme como DC, me indicaba simplemente ahí solo como que era un TR, como de transistor. Pero en realidad en estos no. Simplemente se pone DC y yo ya sé que su salida es a transistor. ¿Por qué utilizar transistor? Porque normalmente eso va a depender de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo cargas intermitentes, ¿sí? Por ejemplo, el control de un servoposicionamiento, el control del arranque y apagado perdón, sobre todo de compresores. Es un tipo de funcionamiento intermitente. Entonces, eso hará de que se prenda, se apague, se prenda, se apague, y lo que hará es el desgaste de los relés. Entonces, cuando utilizamos con configuración a relé, exclusivamente cuando sus trabajos son de comportamiento continuo. Ustedes se recordarán cuando veíamos la teoría de control industrial o cuando el compañero o el docente de esa materia les indicó cómo seleccionar, por ejemplo, un relé o un contactor. Va a depender, por ejemplo, de la funcionalidad. La categoría que se seleccione va a depender exclusivamente de la aplicación, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación? Normalmente de carga intermitente o de funcionamiento continuo o de funcionamiento intermitente. Lo mismo pasa con un controlador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Este modulito, el que se muestra aquí, aprovechando esta misma gráfica, ¿sí? Este modulito en el que yo le estoy, pongámosle un recuadro, ¿ya? Y de paso, conversamos un poquito más de esto. Le voy a poner este recuadro, mire, esperemos que se pueda observar. Ahí, ¿sí? ¿Alguien del grupo sabe para qué me sirve ese elemento?
o se recuerdan o les comentaron, ¿sí? ¿Alguien sabe, alguien tiene conocimiento para que se utilice exclusivamente ese recuadro que le hemos pintado ahí con un color rojito? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguna persona del grupo? Solo para saber si están despiertos nomás. Nadie. No es para ampliar tal vez módulos. Muy bien. Sí, es exclusivamente para poder ahí no solo poner, se recuerdan que yo les había comentado que en el lado derecho del controlador se ponen los módulos de ampliación, ¿sí? Pero esta partecita de aquí que le hemos puesto un dibujito es exclusivamente para poner lo que se le conoce como los signal board, ¿sí? Son tarjetas de señales exclusivas y dedicadas, ¿sí? Eso es por decir, ustedes se dan cuenta de que este tipo de controlador, yo tengo un proceso. Eso es básicamente un elemento, ¿no? Un elemento o un dispositivo, por ejemplo, de interfaz para cuando yo tengo en un mi proceso alguna tarea exclusiva. No viene incluido, eso tenemos que comprar, tenemos que adquirir. Hablemos, por ejemplo, estamos haciendo un control de un nivel, ¿sí? Y resulta ser que en ese famoso control de nivel, en un inicio nos funcionaba con un control on-off y funcionaba sin problema, no había inconveniente. Pero resulta ser de que este famoso control on-off, ¿sí? Por A o B circunstancias, ya no le puse simplemente flotadores o sensores simplemente de proximidad para indicar condiciones discretas. Y resulta ser de que ahora ya tengo un control un ultrasónico, tengo un sensor ultrasónico. O por último, por ejemplo, tengo un proceso en donde que necesito medir temperatura. Necesito saber exclusivamente un valor de temperatura. Para comprar un módulo de ampliación, un módulo que vendrá en esta partecita, como les estoy indicando aquí en la parte derecha, un módulo de ampliación y que ya venga con el acondicionamiento para una RTD, estaremos, o por una termocupla, estaremos hablando en el orden de unos $450, 470, ¿sí? En el mejor de los casos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo solo tengo un elemento clave, yo le pongo aquí, justo en este espacio donde que se encuentra con ese colorcito rojo. ¿Para qué me va a servir? Es para incluirle lo que se conoce como el signal board. Entonces, ese elemento se destapa esta partecita de aquí y la incluimos. ¿Cuánto vale? Normalmente no sobrepasa los 80, los $90. Entonces, con eso, evidentemente, voy a generar un ahorro y solvento directamente mi necesidad. No solo para lecturas de termocuplas, para RTDs, para sensores analógicos, que puede ser de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, de 0 a 20 miliamperios, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso Signal Board también se incluye en el TIA portal. ¿Sí? Vemos una partecita donde está un USB, me dice Signal Board, y ahí veo los elementos dedicados. Y automáticamente le ubicamos en esta partecita de aquí. Entonces, eso es bastante interesante porque nos resuelve problemas y nos salva muchos inconvenientes solo para aplicaciones exclusivas y dedicadas. Esta partecita de aquí es muy, muy interesante, sobre todo porque en la parte física nos vamos a ayudar de algunas herramientas que ya he estado un poquito manejando, ¿sí? No con el ánimo de incomodarles en el trabajo o hacerles, intentar de alguna manera hacerles práctico, como no vamos a poder manipular, al menos que sepamos cómo debe ser la conectividad de un controlador. Porque ¿qué es lo que va a pasar en este tiempo? Vamos a salir diestros en programación y en simulación, pero nos encontramos con un elemento físico y por ahí viene nuestro problema. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo conectamos? ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a ayudar. Otra herramientita que por ahí encontré que nos va a ayudar a hacer esa conectividad, que lamentablemente en el TIA Portal, ¿sí? Porque el TIA Portal asume que usted programa y descarga o simplemente prueba offline, fuera de línea, y sabe que sí le va a funcionar. Pero en cambio necesitamos algún tipo de destreza, aunque de manera simulada, pero que se proyecte a una aplicación, a una implementación de cableado. ¿Sí? Vemos aquí, destapándole. Aquí hay una tapita, como si le vemos aquí en esta partecita de aquí, en este modulito está la famosa tapa, ¿sí? Por aquí existe como una especie de una orejita, como de una viñeta. Le levanto esa famosa viñeta y nos encontramos con estos terminales, miren, ¿sí? Estos terminales, que muchas de las veces, cuando estamos en el laboratorio, jamás les topamos, miren, hasta ese extremo. ¿Por qué? Porque por dos cosas. Una, porque por necesidad y por urgencia. Antes se manejaban grupos de trabajo de 8, 10 estudiantes,
Era un trabajo hasta cierto punto, un 80% operativo. Sí, se manipulaba. Eso era bueno y malo. Bueno, porque sacaban una experiencia única a los estudiantes. Generaban una destreza tanto de simulación, de programación y de manipulación, es decir, de montaje de los equipos bastante, ¿qué sería? Diestra. Pero en cambio, hoy, por la gran cantidad de estudiantes que viajan o pasan estas asignaturas, ¿qué es lo que resulta ser? Vemos nosotros los famosos terminales, mira, que no es otra cosa del otro mundo, ¿no? ¿Sí? Y vemos estas famosas regletas. ¿Cuál es la particularidad de cada uno de los tornillitos de aquí? ¿Qué necesitan que tengan, en primer lugar, dos características fundamentales? ¿Cuál es la primera? Que en primer lugar necesitamos los destornilladores planos, ¿sí? Pero ¿de qué característica? Tienen un nombre bien dedicado, ¿no es cierto? Bien exclusivo, que todo mundo en el área eléctrica y electrónica tenemos ese conocimiento, que se le llaman los famosos borneros, ¿no? ¿Sí? Esos borneritos tienen una particularidad que su tamaño o la cabeza del destornillador lo que me permite es que ingrese exclusivamente, miren, en la cabeza de los tornillitos. Y con eso garantizo que la ranura que forma el tornillo no se nos deteriore, no se nos dañe. Y peor aún, el aislamiento que existe. ¿Sí? El borne mismo no se nos va a dañar y no se nos va a estropear. Una característica. Y la segunda característica es que el ajuste que se aplique en cada uno de los tornillitos, ¿qué es lo que resulta ser? Como nosotros tenemos que hacerlo técnicamente, ¿qué sería lo lógico? Generar un torque exclusivo que genere apriete necesario para que exista una buena conectividad, ¿sí? Entre los terminales del PLC en este caso y el mismo elemento o el cable que le estamos conectando. Pero pueden ocurrir dos cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, tres. La primera, o soy muy débil y le dejo flojo. Ustedes saben que un contacto flojo, ¿sí? Es básicamente una fuente de calor, porque el mismo contacto flojo va a provocar de que exista calentamiento, presencia o flujo excesivo de electrones y por lo tanto, ya saben, la famosa teoría del efecto Joule, ¿sí? Por el exceso de corriente que se va a generar ahí por un contacto flojo, eso puede incrementar calor y estamos frente a un elemento plástico, que lo más obvio y lo más común sea de que se nos queme, genera un cortocircuito y acabamos nuestra famosa instalación. Una. En el otro caso, que seamos más prolijos y que sepamos el torque necesario para poderla aplicar. Y por último, las personas que son bastante robustas, ¿sí? Las personas que hacen pesas, físico-culturistas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a generar un apriete demasiado excesivo que van a aislar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? La famosa teoría en los laboratorios, ¿no? Daña un equipo, devuelven dos. A nadie le va a gustar eso. ¿Cuánto vale este equipo? En el caso de los más económicos y más baratitos, estaremos hablando sobre el orden de los $600, 650. ¿Sí? Que por ahí, desde luego, si les contactamos, ya saben, ahí en el bajo mundo, siempre hay personas que dicen yo te consigo, más económico, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que si le compramos todo por la derecha como deberíamos hacer, ¿sí? Sin evadir impuestos y ese tipo de cosas, dañar esto ya involucra un gasto externo, un gasto adicional. Todo este elemento de aquí es básicamente un bornerito. ¿Cuál es la particularidad? Todo le puedo desprender. Todo este elemento, todo el elemento que le vamos a poner aquí con un recuadrito, pongamos con un color amarillito, ¿ya? Entonces, le vamos a poner este recuadro. Nos quedará muy, casi no se ve. ¿Sí? Pongamos un recuadro, ay, peor. No le puedo hacerle más gruesito la línea. Bueno, yo mismo me voy a dibujar, ¿ya? Entonces, esta partecita que está aquí, este famoso bornero, yo le puedo cambiar, pero eso representa ahí un costo adicional, ¿de acuerdo? ¿Sí? Antes no existía la posibilidad. Hoy ya es intercambiable, le puedo comprar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y lo mismo, la otra particularidad aquí al ladito, mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que resulta? Aquí lo que me va a ayudar a interpretar es básicamente esto, lo que yo le tengo aquí abajo, interpretado, ¿no? Los dos primeros terminales les voy a alimentar con diferentes niveles de tensión, bueno, en este caso corriente alterna. Como tiene un regulador de voltaje interno, el controlador, me dice que yo le puedo alimentar desde 120 a 240. Si yo estoy en un país que no posea los 120 voltios, estamos con 208, con 220, listo, le conectamos, no hay problema. Pero si ya estoy con un diferencial de tensión con 80, 85 voltios, ahí sí es problema. Hay muchos PLC, sobre todo de la familia, nuevamente
siempre me gusta insistir. Hay controladores, por ejemplo, habían unos controladores que son los Cronin-Muller, unos controladores HIMA, otros controladores también de la familia de los Telemecanic, que permiten regulación de tensión desde los 80 voltios. Entonces, si yo tengo bajos de voltaje con 108, 105, 106, no hay problema. Pero en cambio aquí sí va a haber problema, ¿no? Ojo, sí va a haber problema. Entonces conectamos línea neutra. Perfecto. Esto es, hasta la flecha mismo nos indica, mira, que esto necesita alimentarse este controlador. También, ¿qué otro dato importante que necesita? Perdón, tiene una fuente interna este controlador, pero esta fuente es de 24 voltios. Pero es una fuente de voltaje, no es una fuente de corriente. Ojo, ¿no? Entonces, el voltaje que aquí genera o se obtiene de este mismo controlador es netamente para poder alimentar a las entradas. Cuando se hace el cableado, muchas veces, por ejemplo, hacemos una aplicación de un sistema electroneumático, o como allá vamos a hacer los simuladores, van a ver. Por ejemplo, hacemos una aplicación de un arranque de un motor. ¿Sí? Justo vamos a arrancar, por ejemplo, un motor trifásico o uno de inducción, que sean 6 terminales. Y resulta ser de que yo necesito, y tengo contactores a 24 voltios, se me ocurre. Y resulta ser de que ese tipo de contactores, ¿sí? Les voy a alimentar y por ahí circulan, en primer lugar circula para los contactores, se me ocurre, circularán unos 0.8, circulará unos 0.9 amperios, ¿sí? Para poder excitar y que se pueda cerrar el contactor. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Dice, ah, no, yo tengo aquí una fuente, miren, tengo una fuente de 24 voltios. Y toman de esta misma fuente y quieren alimentar las salidas. El peor error que se puede hacer, utilizar la misma fuente de este PLC para utilizar y activar salidas. Jamás. Sí, es una fuente de voltaje. Únicamente me va a servir para alimentar las entradas. Sí. La mayoría de los controladores, sobre todo de la familia Siemens, alimentan a 24 voltios. En otras familias, por ejemplo, todo lo que son los famosos Twido y en actual, lo de la familia Modicon, de los dueños de Modbus, ¿sí? De todo lo que son los Schneider, sí, en su gran mayoría se alimentan a 120 voltios de corriente alterna. Sobre todo la familia Celio, que son medios parecidos a los Logo para los Siemens, para los Schneider, la familia Telemecanic, se llaman Celios. Sí, básicamente son unos microcontroladores inteligentes que nos salvan de un montón de problemitas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la alimentación, porque podemos generar una destreza increíble en lo que es programación, pero resulta ser que en la parte operativa nos jalamos las cuadras y le quemamos al dispositivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es realizar una conectividad adecuada. ¿Cuál es esa? Considerar los niveles de tensión. Aquí me dice clarito, miren, para ni perderse. ¿Sí? Hemos puesto que las entradas se alimentan a 24 voltios. Ojo, 24 voltios de corriente directa. ¿Sí? ¿De dónde sacamos ese voltaje? ¿No? Sencillito. Le cogemos el L. Otra de la particularidad, miren aquí que vamos a ver, tanto las entradas como me indican aquí de 24 voltios digitales. Acá al ladito me están indicando entradas analógicas, miren. Si le vemos ahí dice análoga de input, lo que no sucedía con los S7200. Por eso es que a mí me interesa y me gusta mucho dar clases al inicio con los 200 para poder ver la comparativa, ¿sí? Hasta para cuando generemos un proyecto, indicar las ventajas y desventajas. Porque cuando yo voy a generar un proyecto que normalmente antes se les llamaba los famosos proyectos en las auditorías energéticas para poder mejorar y optimizar un proceso industrial, sí, se generaban los proyectos de graduación, se llamaba así un título, miren, verán, dice, vamos a hacer la repotenciación de la inyectora de plástico del área 1, ¿sí? Para poder mejorar sus índices de productividad. Aprobado el tema de tesis. Repotenciación del sistema electromecánico, por decirlo. O repotenciación del sistema energético. Entonces ya no era, le fueron cambiando el nombre, ¿no? Sí. Hoy en hoy, un proyecto de graduación o de investigación que se llama repotenciación es un tema que hasta cierto punto dentro del área de la ingeniería suena muy bajo, ¿sí? Suena un término medio, no llamemos despectivo, ¿no? Pero suena un término no muy utilizado dentro del área de ingeniería, que se llama repotenciación. Hace unos 5 años, unos 4 años, ese término era muy común escuchar. Ahora hacemos lo mismo, ¿sí? Pero la palabra o las palabras que se emplean es simplemente lo que se hace es migración de tecnología o transferencia de tecnología. Suena bonito, ¿no? El escuchar migración de tecnología. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
simplemente cambiando. Ya no voy a poner un PLC serial, voy a poner un PLC Ethernet. ¿Sí? Ya no voy a utilizar, por ejemplo, una comunicación 485, voy a poner una comunicación TCP sobre IP. ¿Sí? Entonces vamos a migrar de tecnología, lo que antes se llamaba repotenciación. Hoy suena muy grotesco este término, pero en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo, pero ahora con un término mucho más vendible, ¿sí? Mucho más vendedor el tema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Hoy se vende, por ejemplo, todo equipo smart, ¿sí? Smart TV, Smart Watch, Smart Car. Todo viene con las características, a los famosos ahora que estamos haciendo un proyecto de graduación que se llaman Smart Meter, medidores inteligentes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la característica de esos famosos Smart? Porque se ha incluido los famosos IoT, ¿sí? El famoso Internet de las cosas. Pero ya le escuchamos Smart, ya nos parece muy vendible, ¿sí? Ya le vemos un tema bastante vendedor, ¿de acuerdo? Uno cree o considera que se han puesto tecnologías actuales. En realidad, sí, ¿no es cierto? Sí, pero entonces, eso es lo que normalmente sucede al migrar tecnología. Y esto es lo que ha pasado con este tipo de controladores. ¿Sí? ¿Qué se ha incluido respecto a los anteriores que hemos venido estudiando? Se ha incluido las entradas analógicas, mire. Aquí le vemos 2M. La particularidad es el M, mire. Aquí tenemos en los voltajes, perdón, aquí le vemos en el voltaje que sale como parte de la fuente del mismo PLC, tenemos el L positivo, que es decir, que tiene el 24 VCC. Y el 0 VCC es el M. Cuando yo conecto entradas digitales, ¿qué es lo que debo hacer? Conectar el M de la fuente con el 1M de las entradas analógicas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahora nosotros tenemos acá el mismo M. Debo conectar con el 2M. Si yo estoy ocupando las entradas analógicas, ¿qué debo hacer? Tener la misma referencia. Básicamente es tener la misma referencia, el mismo negativo de la fuente con todo lo que ingresa al PLC. Entonces, M del de 24 con el pin M, con el 1M de las entradas analógicas, de las entradas discretas, perdón, con el 2M de las entradas analógicas. En este caso, como solo mantenemos grupos de entradas, como son 5, ¿sí? Resulta ser de que existen PLCs que tienen, perdón, tienen 6 entradas existen PLCs que tienen 8, 16, 24 y se van manejando por grupos. De igual manera, aquí estamos hablando del 1M, es común para los 6 grupos. Habrá un 2M que sea común para los 8 siguientes, para los 8 subsiguientes, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que debo hacer? Nunca olvidarnos. Siempre le vamos a conectar el M de la fuente de corriente continua con el M de la referencia del grupo de entradas. Si yo tengo aquí referencia de las entradas analógicas del 1M, le voy a conectar con el 2M de las entradas analógicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas entradas analógicas normalmente vienen entradas, ¿sí? Familiarizadas o como estándar solo a voltaje. Es decir, que tienen entradas de un control desde 0 hasta 10 voltios. ¿Sí? En cambio aquí las entradas discretas 0 o 1. ¿Cómo yo hago para conectar el 0? Debo conectar el L. Del L positivo paso por el interruptor, paso por el micro y por el otro lado del micro ingreso al 00. Paso por otro micro al 01. Paso por el pulsante de start al 2. Paso por el pulsante de stop al 3. Paso por el inicio de carrera. Paso por el final de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y una vez, aquí hay una tarjetita, vean, aquí vemos un slot donde que me indica el punto 5 que me está indicando acá abajito, me dice ranura o slot para los SIM de memoria, ¿sí? Esta es otra característica, una particularidad muy especial. Bueno, simplemente le vamos a dejar hoy indicando de que ahí vamos a poner los slots de memoria. Hacen algunos datos. Yo les adelanto un poquito más. Es como tener un slot para poder cargar mi programa. Tener un slot para actualizar firmware del mismo PLC. Tener un slot, por ejemplo, para poder borrar contraseñas, que eso normalmente pasa cuando estamos en el laboratorio. Por eso es que cuando se dan las clases iniciales para manejar este tipo de controladores, yo hasta les suplico, les digo, por favor, vamos a ingresar al área de protección y de seguridad en la parte de configuración de los controladores. Y el momento que entremos al área de seguridad, no pongan ninguna contraseña. Es más, muchas veces, como ha sucedido, que ni siquiera ponen una contraseña y simplemente le activan y le desactivan la protección de contraseña.
¿Sí? Alguien va a decir, pero ¿cómo se va a generar una clave? Solo activando y desactivando. Entonces, en un inicio yo les comentaba y les decía, señores, por favor, no le topen, ¿sí? Pero eso es, yo sé que con mucho respeto a ustedes, ¿sí? Pero eso es como decirles a los niñitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se les decía a los niños? Mijito, no hagas esto. ¿Y qué es lo que hacen? Eso primero. Hijito, tienes que venir a las 10 de la noche. Nunca llegan a las 10. Entonces, es como decirles, hagan. Entonces, yo por eso más bien opté en en los últimos semestres, no decirles nada de lo que es sistemas de protección y de seguridad de contraseñas de los PLC. Porque ¿qué es lo que hacían? Ingresaban a la contraseña y la habilitaban o la deshabilitaban. Hoy, como solo vamos a simular, no hay problema. Ya les vamos a poder indicar más al detalle. Pero yo tenía un cuidado único en el laboratorio, porque de los controladores 2 veces sucedió por explicar el área de contraseña. Por favor, vamos a ingresar al área de contraseña. No habiliten ni deshabiliten. Es más, no topen. ¿Y qué es lo que hacían? Eso mismo hacían. Salían, generaban el programa, apagábamos, al otro día regresábamos, conectábamos toda nuestra red de los PLCs y resulta ser de que ese PLC no funcionaba. ¿Qué sucedió? Chuta, investigaciones. ¿Quién vino? Como entran grupos, salen grupos. No era la siguiente clase, venían a la tercera, a la cuarta clase y recién me indicaban, ¿sabe qué? Esto está sucediendo. El PLC no me deja descargar. No puedo bajar la información. ¿Pero por qué? Me está pidiendo contraseña. Ingreso y en efecto, resulta ser que me pedía contraseña. Digo, de pronto, o sea, solo reseteamos la máquina, reseteamos cerremos, abramos, no pasaba nada. Siempre me pedía y me solicitaba contraseña. Porque, o dos cosas, o ingresaban y ponían alguna clave, el nombre de la persona que ingresó, o no activaban ninguna clave. Luego llegábamos a la conclusión que solo dando clic, sí, en el habilitador, en el check de protección, y nuevamente deshabilitando y nuevamente habilitando, ya se generaba una contraseña. Y el PLC quedaba inutilizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se utilizaban los SIM de memoria. Estos famosos SIM que se ubican aquí. ¿Cuál es la característica de los SIM? En primer lugar, para borrar la contraseña hay un procedimiento. ¿En qué consiste? Consiste en adquirir un SIM de memoria mínimo de 28 megas. ¿Sí? Bueno, si alguien me dice, ¿por qué de 28 y por qué no el de 4? ¿Por qué no el de 8? ¿Sí? ¿Por qué no el de 16? Bueno, la particularidad era de que ese era lo que nos pedía el procedimiento y no nos podíamos arriesgar en comprar un SIM de menor capacidad. ¿Por qué? Porque nos costaba $40, $60 y simplemente me utilizaba para borrar la contraseña. ¿En qué consistía? Conseguirnos el SIM de memoria. Hay videos tutoriales de lo que les comento, ¿no? E incluso ayer que estaba revisando información, hay el detalle, el paso a paso. Ya les voy a indicar en qué página está para que podamos ver lo que les estoy comentando ahorita a manera de detalle, porque estamos viendo ahí la parte física del controlador. ¿Sí? Poner aquí en este interior, deberíamos poner un SIM de memoria, ¿sí? Una microcar, como me indica aquí, no evita. ¿Con qué finalidad? Porque usted le pone el slot y automáticamente en el momento del arranque del PLC, lo primero que hace es leer los periféricos. Revisa todas, ese es el famoso scan del PLC, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Revisa todos los periféricos y genera una imagen, ¿sí? Es como que se memoriza todas las entradas en qué estado están. De igual manera las salidas en qué estado están. De igual manera leen los periféricos de comunicación y le actualiza. Y le dice, tengo al lado un módulo de comunicación serial, tengo al lado un módulo Profibus, tengo un ASIC, tengo un IO-Link, tengo diferentes dispositivos. Así como veo todos los periféricos, uno de esos periféricos es el SIM de memoria. Y el momento de que le lea el SIM de memoria, lo primero que hace es darle prioridad a que le lea el SIM de memoria. Y si el SIM de memoria está vacío, lo que hace es cargarse el programa vacío del SIM. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ahí? El programa que estuvo ahí guardado. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a salvarle al PLC. El programa, sí, como ventajosamente en el laboratorio son cosas de ensayo, son cosas didácticas, académicas, ¿sí? Eso involucra, lo máximo que podemos hacer es tener una baja calificación si no me funciona, ¿sí? Y en el extremo que nos funcione perfecto, pero le salvamos a la parte física. ¿Cómo? Insertándole aquí en este slot el SIM de memoria. Le inserto, lee, genera el primer scan, lee el PLC y se da cuenta de que existe un SIM de memoria, existe una memoria externa, le da prioridad a que lea eso y se actualice esa información. Si está vacío, genera
su programa inicial en vacío y se borra todas las configuraciones que hemos hecho de manera de pronto hasta cierto punto, no sé si condicionada o de manera incondicionada, llamémosle por utilizar unos términos medios diferentes. Y con eso logramos de que la memoria se nos cargue en cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues aprovechamos de una vez ese slot para poderles explicar. Muy bien. Ahora nos vamos al otro lado del PLC, a la parte sur del PLC. ¿Qué tenemos? Algo particular, como le vemos aquí, por ejemplo, ¿qué es lo especial? Si partimos desde la parte superior, en esta partecita donde yo les estoy enfocando con el punterito, esa parte es la tapa en donde que debemos retirarla para poner el signal board. Sí, por un lado. Por otro lado, en la parte izquierda, como le vemos aquí, me dice XP1, Profinet LAN, MAC address. Aquí me está indicando la dirección MAC de esta dirección. Ustedes le ven, dice la E0DC A0571AF7. Muchas veces esa famosa dirección MAC se utiliza para poder direccionar a controladores. Por ejemplo, una de las maneras de dar direccionamiento a un PLC, ¿sí? Diferente al que se muestra en el TIA portal, nosotros le direccionamos a un controlador de una manera muy sencillita. Pero existen otro tipo de controladores que si yo le conecto directamente por LAN, por Ethernet, muchas veces no les puedo direccionar, no les puedo ver. Pero hay un procedimiento como para poder revisar eso, ¿sí? Y uno de esos se llama el famoso boot, ya se me fue el nombre, utilizando en Allen Bradley, ¿sí? Se utiliza un boot, ¿sí? Entonces, ese famoso boot lo que genera es que le lee, primerito a lo que le lee por LAN, le lee la MAC. Antes que se muestre el IP, le lee el número de cédula, en este caso a la dirección MAC. Le identifica la dirección MAC, que eso básicamente de forma física la puede ubicar y se actualiza la dirección MAC utilizándole por este boot server, data boot server, que es lo que me permite es direccionar. Y este sí me permite dar un IP. Entonces, si yo tengo un tipo de controlador, ¿sí? Que no tenga características como en este, yo le puedo ubicar, le puedo leer al PLC si antes que tenga un IP. No así, por ejemplo, en Allen Bradley. Yo no le puedo leer el IP si no sé el IP. Perdón, no le puedo leer por la dirección, en este caso, Ethernet industrial. ¿Sí? No le puedo leer si no sé el IP. Pero en este PLC sí le puedo leer directamente conectando. Le puedo mandar a leer en línea y direccionarle su IP. Sí, no así en los otros controladores. Ojo, ¿no? Sí, ese es un procedimiento que luego lo detallaremos. Conectamos aquí, tiene un slot de características de Ethernet, es decir, que tiene un pin, perdón, un terminal para poderle sujetar a un terminal un RJ45, ¿sí? Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de conectividad en Modbus, de igual manera, le lanzamos por ese lado. No me indica aquí nada más que simplemente me dice Profinet, o en otras palabras, esta es la unión de Profibus con Ethernet Industrial. ¿De acuerdo? Y se llama Profinet. En el lado derecho vemos las salidas físicas, ¿sí? Le vemos aquí, mientras en la parte de las entradas, ¿se acuerdan que le direccionábamos con el 1, le direccionábamos con 1M? Entonces nuestra referencia era el M. Aquí nuestra referencia es el L, mire, el L. Es decir, que si yo en la parte superior le tengo direccionado, por ejemplo, a la salida, perdón, a las entradas, a cada una de las entradas necesitan como punto común el M. Y como ingreso el 24, es decir, la línea caliente es de la que ingresa. Aquí miren, ¿qué es lo que pasa? Tengo el 1L. Si yo tengo aquí, esto va a ser simplemente, como dice ahí, salida de relé. Simplemente son los contactos. Es decir, entre el 1L y el 0.0 hay un contacto. ¿Cuál es el siguiente contacto? Entre el 1L y el 0.1 hay otro contacto. Entre el 1L y el 0.2, otro. Entre el 1L y el 0.3 y el 0.4 y el 0.n, ¿qué es lo que va a suceder? Existen contactos físicos. Por lo tanto, este famoso contacto cuando se cierra entre el 1L y el 0.0, lo que permite es que exista continuidad. ¿De acuerdo? Lo único que hace el PLC es cerrar o abrir un contacto. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros hacemos el programa, le ponemos como una salida. Sí, yo genero en la parte izquierda, pongo todos los inputs.
todas las transiciones, todos los elementos de confirmación. Y en la parte derecha ubico todo lo que son salidas, todo lo que son etapas, ¿sí? Todo lo que me va a generar una actuación. Pero oh sorpresa que cuando manejamos el PLC, aquí me dice output. Yo como estudiante, ¿qué me hubiese imaginado? Que de aquí me salga como una bobina. Sí, es decir, que yo de aquí entre el 1L y el 0.0 esté una bobina, pero en realidad no está la bobina, es únicamente un contacto. Y lo que va a hacer es cerrar el contacto y simplemente permitir que exista continuidad a la bobina. ¿Cuál va a ser nuestra bobina? La bobina de un contactor, la bobina de un relé, la bobina de una solenoide, sí, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de una salida análoga, será la salida que me activa un variador de velocidad, a una controladora, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, necesariamente necesitamos referencia el 1L. ¿Cuál va a venir aquí el 1L? El punto caliente. Si es que estamos hablando si las salidas o la alimentación, por ejemplo, a un relé, si el relé es de corriente continua, le pondremos el más. Si es de un relé de corriente alterna, ¿qué necesitaremos? Le pondremos una fase, etcétera, etcétera. Como esto es un contacto, ¿qué significa? Que en el 1L vendrá el punto caliente, vendrá el más o vendrá la fase. Va por el otro lado, se cierra por este ladito de aquí, simplemente lo que estamos haciendo es que estamos actuando un contacto. Permítanme hacerles aquí un dibujito. Simplemente lo que está haciendo aquí es decir, esto me va a representar el Q0.0, ¿sí? Y este me va a representar, por ejemplo, supongamos la bobina de una electroválvula, la bobina de una salida, la bobina de otra salida, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ¿no? Y aquí estará ubicado nuestra fase, por ejemplo. Perdón por la mala letra, no. ¿Sí? Y acá estará ubicado el otro punto para generar el diferencial de tensión. Entonces, así es, mire. En un PLC, esta partecita de aquí, nuestro Q00, 01, 02, 0, es lo que sea, que representa en forma física un contacto, ¿no? Un contacto. Y este sí, le voy a mandar a activar a la bobina. Y la bobina será indiferente de la carga que nosotros estemos aplicando. Lo único que hay que tener en consideración, por favor, eso no nos vamos a olvidar, ¿sí? Es la corriente que va a circular por aquí. Ojo, yo no puedo aplicar a una carga a una bobina que supere la corriente que soporta el micro relé o el relé electromecánico si es que es una salida relé. Ese relé normalmente soporta hasta 2 amperios, pero yo no voy a trabajar en el umbral de los 2 amperios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Enviar aquí simplemente a otro relé o enviar a un transistor, que es lo que normalmente ocurre. Normalmente ocurre cuando las salidas, por ejemplo, tenemos a una alimentación de una inyectora de plástico, una extrusora, qué sé yo, a cualquier dispositivo. En las salidas de los relés, ¿qué es lo que se provoca aquí? Un grupo de elementitos que normalmente, ¿sí? Lo que hacen es alimentar, tener un nivel de aislamiento físico, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos generar ese nivel de aislamiento? Existen dispositivos electrónicos que me permiten, qué sé yo, simplemente activar un micro relé y ese micro relé me generará, por ejemplo, la activación de un transistor. ¿Sí? Y ahí utilizaremos los famosos Dalander, ¿no es cierto? Que le activamos primeramente al transistor de ganancia mínima, luego este me amplificará y utilizaremos el transistor de potencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es considerar sobre todo la corriente. Si la corriente no la tomamos en cuenta para que viaje por este lado, podemos quemar el relé. Y algo especial que pasa en los PLCs, miren, eso es por experiencia. Resulta ser de que si le regresamos un poquito acá, a la parte donde que yo le indico el puntero, esta es la interpretación, el HMI, ¿no? Aquí, cuando justo donde está el foquito, se me enciende ese LED y me dice, activo el Q00, que yo asumo que se me activó la salida, evidentemente Q00, y nuestro programa nos funciona perfecto. Pero resulta ser de que físicamente no me funciona. ¿Sí? La interfaz, yo pruebo, el programa corre y no hay problema, está funcionando perfecto. Es más, muchas veces los foquitos de aquí me funcionan, toda la secuencia funciona bien, pero físicamente no me está funcionando. Entonces yo me rompo la cabeza y digo, algo pasa. El Q00 sí me funciona. Y muchas veces, teniendo un poquito de criterio,
Si yo ya le veo que el Q00 no funciona, digo, algo está sucediendo. ¿Sí? Le cojo y le paso y le pongo al último a una salida física que no la esté utilizando. Y resulta ser que se me activa. Digo, no, si está funcionando, mi programa corre bien. Otra vez le regreso al Q00. ¿Qué es lo que yo digo? Algo está ocurriendo. Evidentemente, la parte lógica de programación ya le paso. Le voy a ver la parte física. Y en la parte física me doy cuenta de que no se activa. No existe continuidad entre el 1L y el 00. Acto seguido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se nos quemó el relé. ¿Por qué ocurre eso? Por esto. Porque le hemos puesto la salida Q00 a una carga, que lamentablemente esa carga necesita de más corriente. Sí, y esta carga, por ejemplo, es una electroválvula. Y esa electroválvula funciona, se me ocurre, a unos 2 amperios. Pero el momento de arranque, esa corriente superó los 2 amperios. ¿Y de dónde se sacó? Evidentemente que le obliga. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué hace una carga? Una carga tiene una potencia nominal. Y esa potencia es igual, si es en continuo, a V por I. Si es que baja el nivel de voltaje, sube la corriente. O si necesito más corriente, ¿qué es lo que va a suceder para mantener la misma potencia? Bajo el voltaje. Es lo que normalmente pasa en una carga. Se baja el voltaje y absorbe más corriente. Esa absorción de corriente hará que el relé interno del PLC se quede. ¿Sí? Y nos genera ¿qué sería? Un error, ¿sí? Nos genera, vemos que el LED está funcionando perfecto, el relé se está activando, pero resulta ser que se quemó la salida. ¿Sí? Y eso no me representa el LED. El LED me está indicando que está funcionando la lógica, pero no me está funcionando que físicamente, no me está indicando que físicamente esté bien. ¿Para qué es lo que necesitamos ahí? Sí, a la salida, lo que normalmente, déjenme ponerle aquí un dibujito ya que aprovecho lo que yo le he hecho ese dibujito ahí. Normalmente, ¿qué es lo que tenemos o que debemos utilizar en la salida? Esperemos que se vea al ladito de ese Q00. ¿Qué es lo que nosotros debemos poner aquí en la salida? ¿Qué será ese elemento? ¿Alguien sí me puede ayudar? Es una pregunta de prepo. ¿Qué será ese elemento que le hemos puesto ahí? Contactor. No, Posible. un fusible. Muy bien. Entonces, este elemento de aquí es clave. Si se dan cuenta, en la salida, siempre en la salida protección. Ojo, ¿no? En la entrada no hay problema porque es un contacto seco, que tengo el mismo nivel de voltaje de la misma fuente del PLC, pero en la salida sí. Ojo, protección. Y normalmente estos elementos de protección, hoy ustedes saben de que así como la tecnología avanza, también los equipos tienen una, una interfaz sumamente amigable. Existen relés, por ejemplo, no es que les haga propaganda, por ejemplo, de los Kronen-Müller, ¿sí? Hay unos relés que son, que se montan en Real-DIN. Uno va a comprar y me dice, véndame un tirafusible, ¿sí? Para Real-DIN, ¿qué marca quiere? Tenemos Schneider, tenemos Omron, tenemos Siemens, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, hay marcas que tienen los portafusibles y en los portafusibles tienen aquí una lamparita, mire. Pongámosle con rojo para que se pueda ver bien. ¿Sí? Tienen una lamparita ahí. Yo creo que sí se ve, sí se ve. De tal forma que esa lámpara me indica si el fusible está funcionando bien. Sí, entonces es una manera de poder ir desplazando el problema. Si yo le veo que el relé, si yo le veo que la salida, el Q00 está funcionando perfecto, pero resulta ser de que físicamente, y ahora de toda esa cantidad de cableado, ¿cuál será el problema? Pero tengo la siguiente etapa, tengo el diagrama de salidas, que eso es lo que físicamente cuando uno hace un proyecto se le exige, déjeme el diagrama de salidas. Y en el diagrama de salidas me indica el fusible. Y de igual manera, se hace de manera ordenadita. Se le pone los tirafusibles, ¿sí? Q0001, etcétera. Y aquí existe uno que tiene una lamparita. Y ese me está indicando que el fusible está cerrado o está funcionando o no está funcionando. Yo le levanto y le veo ahí que el tirafusible, ¿sí? Está quemado, es más que seguro algo ocurrió. Aparte de que me protege, también me indica si está funcionando, si está activo o no está activo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, en la salida más cuidado, ¿no? Sobre todo por la corriente. ¿Qué elemento clave es importante? Como le vemos ahí, antes de la entrada y en la línea caliente, ¿no? Sí, siempre poner ahí el elemento de protección. Ustedes ya saben, ya es demasiado redundante. La protección siempre en la línea caliente, en la fase o en el positivo, no en el negativo. Lo lógico también viene, si yo tengo dos fases, ahí sí es lógico poner protección en cada línea, ¿no es cierto? En cada fase, en cada línea caliente. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando un poquito más. ¿Sí? Ahí están los detalles que básicamente ya les expliqué en la parte anterior.
¿sí? Ahí me está indicando cómo es la representación de la nomenclatura de este tipo de CPU. Pero hasta aquí vemos que no nos dice mayor novedad del 1211, del 1211C, no. Simplemente nos dice es un CPU 1211C y no nos dice más. Sí, pero ya vamos a ver en detalle en las características técnicas. Y nuevamente insiste, dice, si es que tiene un AC, se alimenta con 120 a 220. Hay un regulador de tensión que me permite en ese rango trabajar. Se conectan las entradas a 24 voltios, ya hemos hecho una pequeña discusión de las entradas, y tiene una salida a relevador o a relé de 20, salida a un relé electromecánico. ¿Sí? Si no me indica relé y si me indica DC, ya sabemos que es un transistor. Cuidado con las salidas, hay que poner protección. ¿Sí? Cuando se presenta un proyecto, se presenta una propuesta de automatización, favor incluir lo que representa, por ejemplo, los famosos niveles de aislamiento. ¿Cómo le podemos eso aislar, por ejemplo, utilizando optoacopladores? ¿Sí? Y en esos optos, en la salida, poner siempre un fusible. Y qué mejor que tenga unas características de los tirafusibles. De tal manera que usted le levanta, le tiene un socket, un slot exclusivo para el fusible, y qué mejor si tiene un indicador. Sí, hoy está casi familiarizado en costos. Un tirafusible de características normales hasta uno que tenga un indicador. ¿De acuerdo? Entonces, esta partecita ya la hemos visto, ¿no? Avancemos un poquito más. ¿Sí? Tenemos unos 4 minutos más para poder seguir conversando de este tema que es muy apasionante. Entonces, ahora vamos a ver cómo, de igual forma, ya nos adelantamos un poquito aquí acerca de lo que son las entradas y las salidas. Mire, dice, este controlador del 1211, ¿sí? Tiene 6 entradas digitales, como ya habíamos comentado, desde la 01, desde la 00 hasta la 05, 6 entradas. Tiene 2 entradas analógicas que les habíamos comentado, incluso la conectividad o el punto de referencia con el 2M, que debo yo conectarle con el M de la fuente de corriente continua. ¿De acuerdo? También existe una característica que son 4 salidas, ¿sí? Algo especial que si me ponen el 2M, ¿sí? Muchas veces verán lo que ocurre. Cuando se conectan las entradas, ¿sí? A una fuente, muchas veces, por ejemplo, la fuente, se ha dado el caso, ¿no? Se ha dado el caso que hemos quemado la fuente del PLC, la fuente de 24 voltios, se ha quemado, ¿sí? Y si se me quema la fuente de 24 voltios del PLC, ya no tengo fuente de corriente continua. Sí la puedo alimentar desde afuera, sí, no hay ningún problema, ¿sí? Pero muchas veces yo me he dado cuenta en el laboratorio, ¿no? Cuando ya, qué sé yo, le digo, por favor, tanto las entradas y la salida, no le conecten, por favor, de la fuente del PLC, porque a mí me da mucho miedo, porque cuando se manejan los cables, ¿sí? Por A o B, por una mala manipulación o por descuido, le pongo el positivo con el negativo, se quemó la fuente. Ustedes saben, le metemos a una fuente en corto, se nos va a quemar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Más bien digo, tomen, esta es la fuente externa, preferibles, Dios no quiera, se queme la fuente, como tiene una protección, le mantenemos, le cuidamos a nuestra fuente, ¿sí? Pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Si yo le pongo una fuente externa, todas las referencias deben ser evidentemente de la fuente externa. Pero ¿qué es lo que ocurre, verán? Muchas veces se pone en las entradas analógicas, le pongo desde una fuente externa, pero resulta ser que todas las entradas digitales le puse desde la fuente interna del PLC. Ahí me da problemas. Sí, ahí no me da una referencia. Es como que el sensor está flotando. Muchas veces funciona bien, otras veces no funciona. Eso pasa también con espacios de memoria. Pero ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso? ¿Sí? O le liberamos y le ponemos todo fuente externa o todo fuente interna. Es decir, todas las entradas analógicas le alimentamos las entradas analógicas y las discretas desde la fuente del PLC. ¿Sí? O simplemente todo desde afuera. ¿De acuerdo? Y si hay problemas, lo que nos quedaría es aterrizar y poner el M de la fuente de corriente continua del PLC con el M de la fuente externa, en este caso con el negativo de la fuente externa. ¿Sí? Bueno, son detalles que eso normalmente nos ocurre y resolvemos en línea, es decir, bueno, no en línea me refiero a internet, sino nos referimos en caliente ya cuando estamos trabajando frente al controlador. Bueno, ahí nos indica también de que este tipo de controlador, sí, tiene uno de 8 entradas, mire el 1212. El 1211 teníamos solo 6 entradas, ahora ya me garantizan 8, mire. ¿Sí? Este tiene un 8.6 y se siguen manteniendo, conservando las 2 entradas analógicas en la familia de los 12.12. Tenemos los 12.14, que estos son los que nosotros normalmente y en la mayoría de las industrias, ¿sí?
se encuentran y les podríamos hacer una propaganda bastante interesante de este tipo de controladores, porque este tipo de controladores, en su gran mayoría, vienen con firmware. Hoy en la actualidad vienen con firmware mínimo 4.0. ¿Qué es lo que me garantiza ese famoso firmware? Ah, bueno, ahorita se me cruzan las ideas. ¿Qué es lo que me garantiza este famoso firmware, el 4.0? Que me permita comunicarme con controladores en redes industriales. Si no tiene ese firmware, si tiene un 3.0 o tiene un 3.1, por ahí va un problemita que de pronto no me deje comunicarnos. Pero sí se puede comunicar utilizando los SIM de memoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan el SD, ¿no es cierto? La tarjetita que le habíamos puesto, los SIM de memoria, ¿no? O, esa tarjeta externa. Lo que me va a permitir hace varias cosas, como les había comentado, ¿no es cierto? Se lleva el programa, le puedo cargar, tener mi programa en forma portátil. Otro, me borra las contraseñas y también me actualiza el firmware. ¿Sí? Otra de las características fundamentales de tener un SIM de memoria externo es que me actualice el firmware. Y eso es algo muy especial y muy, ¿qué sería? De grandes bondades si yo tengo un firmware menos del 4.0. Para un 4.0 no es problema porque tengo el 4.0, 4.1, 4.2 y me cubre bondades actuales para poder comunicarse entre controladores. Pero no así firmware anteriores. ¿Sí? De pronto en Modbus podrá comunicarse, pero en características, por ejemplo, actuales como es un TCP y como es un Profinet para manejar ya tramas en ese nivel en Ethernet industrial, de pronto no. Tendríamos que subirnos de firmware y es utilizando los famosos SIM. ¿Sí? Aquí están las famosas entradas que les había comentado, ¿sí? Las famosas entradas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿les parece siendo las 2:31 y hemos cubierto la parte inicial? Por eso les había puesto la parte introductoria de lo que es un S7200. Aquí está ya básicamente conectividad, ya hemos hablado un poquito, pero ya sería, a mí me gustaría explicarles un poquito de lo que es conexión, como le vemos aquí, a 3 hilos, si es NPN, si es PNP, ¿sí? Aquí vemos elementos de campo, elementos de confirmación, básicamente son los famosos y como entradas, ¿no? Start, stop, sensor de presencia, un inductivo, micros, existen relecitos de presencia, interruptores, selectores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es lo que esto vamos a realizar? La conectividad. Sí, entonces yo les había básicamente planificado hacer una parte introductoria para luego entrar a estudiarle en realidad ese tipo de controlador y evidentemente la fortaleza nuestra va a ser la manipulación, la programación, que es en donde yo he visto que se destacan muchos de ustedes, ¿sí? Y para mí me siento yo muy satisfecho con ese tipo de cosas, pero también no hay que dejar a un lado lo que es conectividad y conocimiento de la arquitectura física de este tipo de controladores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, señores, entonces el día jueves nos volvemos a ver y de la manera más cordial revisen los programas, tengan el material, el soporte necesario para poder garantizar y que nos vaya muy bien. ¿Sí? Si ustedes ya realizan el programa y no pueden, no se dan el lujo de estar haciendo bonito, haciendo los dibujitos, ¿sí? Si podemos hacer algo también que nos pueda sumar, le podemos elaborar a mano, ¿sí? Porque ahí podemos tachar, lo que sea, le toman unas fotitos y ya saben, lo más fácil, le montan en su WhatsApp, le van pegando, me pasan los borradores que ustedes han hecho, eso con la finalidad también de poder agilitar lo que es el tiempo, porque de pronto no van a tener el tiempo de hacer bonito si le hacen en Power o si le hacen, por ejemplo, como yo he visto a unos 2 o 3 estudiantes que siempre le están haciendo en el FluidSim, me parece perfecto. ¿Sí? En cualquier herramienta que me permita programar en Graphics, perfecto. Generan las ecuacioncitas y luego les pueden subir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, con este tipo de condiciones, por favor, el día jueves nos vamos a dedicar exclusivamente a dar pequeñas indicaciones, unos 5 minutitos y arrancamos el programa. ¿Sí? Arrancamos la tareita que está planificada. La siguiente semana, ya les habíamos comentado, el día martes, revisamos, por favor, así como hicimos ahora un pequeño sondeo. Sí, vamos a ver la destreza, el buen gusto que ustedes tengan en llevar la información que hemos venido compartiendo. Desde luego que se ha intentado compartir de la mejor manera un soporte, una validación de diferentes recopilación de señores, de profesionales que han hecho. Sí, se ha hecho
una pequeña introducción en otro tipo de controlador. Bueno, se han manejado algunas de las herramientas que, pocas de las que tenemos que seguir viendo y las que nos van a dar soporte para el conocimiento de la materia. ¿De acuerdo? Listo, señores. Yo les agradezco muchísimo la presencia y la participación de ustedes, ¿sí? Y Dios mediante, el día jueves nos volvemos a ver y para que no se preocupen y eso en el detalle del portafolio, habíamos coordinado para el día martes siguiente, ¿sí? Muy bien, señores, que tengan un excelente resto del día. Cuídense mucho y hacer las tareas y que con el resto de compañeros les esté yendo muy Inge, bien en el examen. Sí, dígame. o sea, Inge, perdón, eso del portafolio queda para el martes de la otra semana, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, nuevamente confirmamos, ¿no? La evaluación la vamos a hacer el día jueves, ¿sí? Y con eso yo ya tendría ya la calificación básicamente de todo, me faltaría solo el portafolio, porque con el trabajo que ustedes me van a enviar, el que estaba pendiente y el examen, yo el fin de semana me dedico a recopilar todas las calificaciones. Y el día jueves, de manera presencial, me van a compartir y me van a indicar todo lo que ustedes han hecho, ¿sí? Y de paso ya les pongo la calificación ahí. ¿De acuerdo? Sí, y ya tenemos los promedios. Entonces, Dios permita, el martes a esta hora ya tendríamos, si de pronto nos sumemos unos 5, unos 10 minutitos más y cumpliríamos con todas las tareas. Ya tendríamos la calificación respectiva. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, señores, que tengan un excelente resto de tarde y que les vaya muy bien en el resto de materias. Por favor, no se descuiden, pongan mucha atención que en realidad está complicado realizar este tipo de cosas y más aún ustedes que tienen que dar servicio y asistencia a todas las materias. Sí, pónganle muchas ganas, esto es solo temporal, luego ya Dios permite y nos podamos ver en forma presencial. Sí. Cuídense mucho y nos vemos, Dios mediante, el día jueves. Hasta luego.